Vamos a empezar, Carlos. Buenas noches, mis hermanos. Estamos otra vez en un lunesito con Café con San José, saludando a los que nos vayan a estar viendo hoy en la noche y mañana pasado en YouTube, ya cuando lo subamos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. También un saludo aquí desde Los Ángeles, ¿verdad? Para los que nos estén viendo, oyendo y a los que nos van a ver más adelante. Sí, mira, pues tenemos un buen programita hoy, que va a tratar de algunas enfermedades del mundo y que Jesucristo es el doctor, ¿verdad? Pues estamos esperando a que llegue nuestro hermano Juan y el Padre Jesús. No sé si por ahí podrías enviarle un mensaje al Padre Jesús para confirmar. Parece que me preguntó hace rato que si era el mismo link. Carlos, no sé si me ayudas con eso mientras. Sí. Mientras les comento un saludito para Olga Valenzuela, que cada 8 días nos visita aquí en la página. Para Arturo Linares, para Baltasar Ojeda, que están ahí atentos a los programas que hacemos y pues les invitamos a que participen, a que nos ayuden con sus comentarios, porque la verdad es que es muy importante los comentarios que nos den. Son muy importantes porque pues de esa forma también nosotros nos nutrimos, ¿no?, de ustedes. Y para los que vayan a ver después el video en YouTube ya grabado, igual sería importante que nos dejen sus mensajes sobre el tema que haya estado en cuestión. Y de esa forma, pues sí, nosotros lo revisamos, le damos una leída y si dejan un comentario a la siguiente semana nosotros les platicamos el comentario aquí en vivo. También si nos hacen el favor y comparten los videos ya cuando están en YouTube, sería bueno, no tanto porque nosotros estemos preocupados por tener tantos o cuantos números de personas que nos vean. Ese no es el objetivo del compartir los videos. El objetivo es para que otras personas vean algo que tal vez les pueda tocar el corazón y les pueda ayudar en su vida espiritual, ¿verdad, Carlos? Claro, Gabriel, es lo más importante, que se identifiquen con lo que nosotros aquí hablamos, ¿verdad? Con lo que hemos vivido, sobre todo, con nuestras experiencias y sobre todo ahora que tenemos al Padre Jesús, ¿verdad? También que se ayuden a fortalecer su fe. Sí, mira, también nomás para asegurarnos que nos están oyendo bien, ahí le encargo al compadre Baltasar que nos mande un mensaje para estar seguros que están saliendo los audios bien. Le movimos algunas cosas, parece que sí, pero para estar seguros, ¿verdad? Bueno, Carlos, el tema, antes de empezar, pues estamos esperando al Padre y a Juan. Por algún motivo no han entrado, pero nosotros podemos empezar con una oración. ¿Qué te parece? ¿Sí? No sé si quieres empezar tú o... Dale tú y si quieres yo termino. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche te pedimos, como todas las noches, que todas las noches son especiales. Hoy en la reunión que tenemos contigo en este programa con un cafecito con San José, te pedimos tu auxilio, pues te pedimos que nos ayudes a comprender un poco más tu palabra, a ponerla en la cabeza, a meditarla, llevarla al corazón, y que ahí una vez estando en el corazón ese granito de tu palabra lo llevemos a los actos, que nos ayudes y nos fortalezcas para poder llevar a actos lo que aprendamos de ti, Señor. Somos seres muy frágiles, Señor, y necesitamos de tu ayuda. Somos seres que nos podemos enfermar. Hoy vamos a hablar de algunas cosas de eso, Señor, en tu nombre. Pero también sabemos que
tú eres el doctor, tú eres la medicina, tú eres la receta, tú eres todo, Señor, y sin ti no somos nada. Te pedimos tu auxilio y pedimos al Espíritu Santo para que nos acompañe esta noche, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Mamá María y al Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues mira, dice Baltasar que se escucha muy bien, y eso está bien. Eso está bien, ya con eso nos está ayudando Dios, ¿verdad? En la primera lectura del domingo, Carlos, ayer, de Eclesiastés, para primer punto, dice así: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas, y el Señor se venga del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Primer punto. Decíamos, algunas enfermedades que tiene el ser humano, el mundo, ¿no? El mundo como nosotros, como ser humano. Y algunos son el rencor y la cólera. Carlos. Sí. Mientras le recojo la llamada al padre. Ok. Bueno, padre. Bueno, el rencor y la cólera. Pues, mira, Graviel, bueno, Graviel está ocupado ahorita, pero yo lo que puedo platicar del rencor y la cólera son unas enfermedades que no se ven, ¿verdad? No es como el alcoholismo, como la drogadicción. Aparentemente no se notan, las llevamos bien guardaditas y esas se guardan en el corazón. Y yo pienso que esas son peores, ¿verdad? Que los vicios que son visibles. Muchas veces criticamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque tienen ese tipo de enfermedades y los criticamos, pues, estando enfermos nosotros mismos de esa cólera, de ese rencor, y eso a Dios no le agrada, y nos lo dice ahí en la palabra de Dios ayer, ¿verdad? Nos dice bien claro, nos dice que son abominables, o sea, que son de lo peor, ¿verdad? Y que el Señor de una manera u otra, ¿verdad? Se va a tomar en cuenta todos esos pecados, ¿verdad? Esa forma de actuar, esa forma de ser. Perdón, no estaban escuchando porque tenía apagado mi micrófono. Decía que teníamos muchas enfermedades, rencor, cólera, y hay muchas, pero nosotros quisimos sacar esos a propósito de la primera lectura de Eclesiastés. Cuando nos hacen daño, cuando crecemos con necesidades, cuando alguien tiene algo y nosotros lo deseamos, nos va llegando ese rencor y esa cólera. Y después empezamos a actuar mal, ¿verdad, Carlos? Empezamos a actuar mal. Y son enfermedades no solamente mentales, psíquicas, pero llegan a lo espiritual y a lo físico, ¿verdad? Entonces, qué importante de detectar que esas enfermedades existen en el ser humano. Erradicarlas como seres humanos que somos, yo creo que sería mucho pedir, ¿verdad? Pero minorar a lo máximo, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede, Graviel, y era lo que yo les estaba diciendo ahorita cuando estabas hablando con el padre. Sí. Que esas son enfermedades, en cierta forma, no visibles. Se adentran en el corazón. Sí. ¿Verdad? Y salen en ciertos momentos. Le estaba diciendo que no es como las enfermedades del alcohólico, del drogadicto, Sí. que se les nota rápidamente, ¿verdad? A la vista. Y eso es lo malo. Este tipo de enfermedades, ¿verdad? Como el rencor, la cólera, el odio, simplemente a veces, como dices tú, son situaciones, cosas que va uno arrastrando, las va adentrando uno en el corazón y no se ven, pero ahí las tiene uno, ahí salen y sí se pueden trabajar.
Y fíjate qué cosa, a veces cuando tenemos rencor y cólera, Carlos, yo creo que todos, para que nadie se sienta mal y pensar, todos en un momento de la vida Todos. la vamos a tener, en un momento de la vida la tenemos muy alta, el rencor y la cólera, en otros momentos baja, pero todos la llegamos a padecer. Y lo más triste del asunto es, hacemos daño a los demás, pero sobre todo nos hacemos daño a nosotros mismos. Con nuestras actitudes, lo único que vamos es sembrando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, algo así como, sale de tu boca lo que está de tu corazón, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón. Y ese rencor y esa cólera, nos vamos sembrando nosotros pura maldad. Y al final es veneno que nos estamos tomando nosotros mismos. Vamos al segundo punto, donde ya entró Juan, por ahí, si nos escuchas, Juan. Sí, aquí lo estoy escuchando. Dice la segunda parte de la lectura primera de Eclesiastés, dice, perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonan tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puedo acaso pedir la salud al Señor? Fíjate, qué bonito, ¿eh? Perdona la ofensa a tu prójimo. Así, cuando pidas perdón, se te perdonan tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Segundo punto. No perdonar causa enfermedades físicas y espirituales. Lo está diciendo aquí el Señor en su palabra. ¿Le puede acaso pedir la salud al Señor? La salud está hablando de salud física, espiritual y psíquica. Primero entra acá y luego después se va metiendo en el espiritual y termina siendo físico, Juan. Pues está comprobado psicológicamente, y emocionalmente. Una persona que no perdona, ¿qué es lo que va a llevar? Es el resentimiento. Se dice que el resentimiento es la mayor causa de muertes en el mundo, más que el cáncer, más que las guerras, más que cualquier cosa. El resentimiento es lo que nos ha llevado a las guerras, el resentimiento es lo que nos ha llevado a asesinar personas, el resentimiento nos ha llevado a asesinar no solamente física, sino emocionalmente a otras personas, a hijos, a madres, a padres. O sea, el hecho de no perdonar es eso, es un resentimiento. No, yo creo que no hay una persona que pueda decir, yo no perdono, pero tampoco no me afecta. O sea, si está escrito en las escrituras y está escrito en la psicología, toda aquella persona que no ha podido superar un resentimiento, te va a traer muchas complicaciones, no solamente al exterior, sino en tu interior también. También por ahí vienen las gastritis, vienen migrañas, vienen las enfermedades. Sí, Carlos. Sí, y lo más importante, fíjate cómo me llama la atención, que dice, cuando tú pides perdón, se te perdonarán tus pecados. Y eso también es cierto, cuando tú perdonas realmente, el que sana, ¿verdad? El que sana es el que está pidiendo perdón, porque al pedir perdón, automáticamente te liberas. Y sí, como dice Juan, el guardar resentimientos trae enfermedades físicas, pero la peor es la espiritual, ¿verdad? Porque ahí es lo que nos dice, cómo le pedimos pedir la salud, ¿verdad? Estar bien espiritualmente si tenemos eso es una hipocresía, es una doble cara. Entonces nos lo dice bien claro. Hay unos físicos que estaba escuchando un video el otro día que estudian la física cuántica y estaban hablando, para resumir el asunto, estaban hablando de que normalmente los doctores,
la medicina actual trata de atacar esa célula que está enferma, por ejemplo los de cáncer, ¿no? Esa célula que está enferma. Él no está diciendo que está mal que lo hagan así, pero él dice, en la teoría que él tiene sobre los estudios que han hecho, que primero hay que convencer a la persona de curarse, ¿sí? Después de que la persona se convence de curarse, el beneficio de ese convencimiento es que las posibilidades de aliviarse aumentan. Yo recuerdo cuando Jesús decía, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice al ciego. Y él dice, que vea. Él está convencido, ¿no? Claro, lo que está hablando el físico, el químico, estas personas que estudian, ya nosotros lo sabemos. Sí, nosotros tenemos que desear, querer estar mejor para que esa enfermedad retroceda. Carlos. Sí, mira, ahí ya está. Bienvenido, padre. Lo estoy ahorita aquí. Buenas noches, padre. No se apure. Bienvenido. Le estoy poniendo su cámara mientras, si me ayudan ustedes. Sí. No, sí, solamente ya confirmando eso, la mejor forma de sanar espiritualmente y pues también en físicamente es simplemente estar convencido, ¿verdad? De que uno al pedir perdón, el rencor se va quitando del camino, ¿verdad? Y que al pedir perdón, Fíjate, sana, somos primeramente nosotros. Dale, Juan. Fíjate, hermano Carlos, bueno, yo voy a platicar en lo personal, ¿no? Yo les he platicado, pues, que de niño tuve un abuso y me costó mucho trabajo perdonar y fue algo que inclusive yo me acuerdo cuando estaba, pues, más joven, estábamos hablando de 8 o 9 años, yo pensaba, por decir, cuando creciera voy a comprar una pistola y lo voy a buscar y lo voy a matar. Fíjate, un pensamiento de un niño de esa edad, ¿no? Me costó mucho trabajo, después entré al movimiento misionero, empecé a llenarme de Dios, pero aún así me costaba trabajo, y yo creo que lo único que me llevó a poder perdonar fue primero perdonarme yo, fíjate, primero tuve que perdonarme yo. Yo creo que a veces es muy difícil poder perdonar a alguien cuando tú sientes que fuiste un causante de lo que pasó, ¿no? Entonces hasta el día en que yo dije, ¿sabes qué? Me perdono, era un niño, no podía hacer nada, y el momento en que yo dije, me perdono, pude perdonar, fue más fácil, ¿no? Y yo creo que muchos, lo platico porque varias personas pueden estar pasando por lo mismo, ¿no? Y a lo mejor tienes la voluntad de perdonar, pero no te sale porque no me he perdonado. Sí, y la otra situación también, Juan, existe la otra situación y yo también lo he pasado, de gente que de una manera u otra, por actitud, por acción, le hace uno daño. Y sabes, yo en mi caso lo que me ha servido mucho, pues primero entender, ¿verdad? Que el perdón viene del amor de Dios, de ese amor de que Cristo nos enseñó en la cruz, pero también el entender a esa persona, ¿verdad? El saber que a lo mejor su situación no está muy bien espiritualmente, de que su situación a lo mejor en la familia, en el trabajo o el entorno que está pasando esa persona lo lleva a hacerle uno daño. A mí me ha servido mucho ponerme en los zapatos, entonces digo, bueno, es así, ¿verdad? Por la situación, entonces, ¿qué me pongo? En vez de sentir ese rencor, siento más amor por esa persona. Porque inclusive, fíjate, Carlos, que lo que estás comentando ahorita tiene totalmente razón en lo personal también, porque ¿cómo llegué al pensamiento de que tenía que perdonarme?
Fíjate, fue un proceso. Primero, me di cuenta que al tener resentimiento con esta persona no le hice daño a él. Tristemente se lo hice a la gente que más amaba, ¿me entiendes? ¿Y quiénes más amaba a mi alrededor? Mis hijos. Después, como yo me puse en los zapatos de él, yo dije, yo no sé qué le habrá pasado a él para haber llegado a eso, pero yo también como persona, ¿a dónde llegué por lo que me pasó? Entonces, cuando yo vi lo que yo ya había hecho por lo que me pasó, lo entendía él, por lo que estaba pasando. Entonces, primero me perdono yo por lo que me sucedió, más lo que ya había hecho, para poder después perdonarlo a él, porque entendía lo que él había pasado y lo que había hecho. Padre, para ponerle en contexto, estábamos leyendo la primera lectura del domingo, donde dice, perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Y hablábamos un poco sobre el asunto de cómo el rencor, el enojo, lo que sea esto, causa no solamente enfermedades espirituales, pero también puede ser psíquicas y físicas, ¿no? Así es, ciertamente. El rencor es todo lo opuesto del amor de Dios. Y en otra palabra se dice que quien odia, quien tiene rencor, no tiene a Dios consigo, sino el demonio. Por lo tanto, hará todo lo contrario de lo que quiere Dios. Robar, asesinar, violentar, etc. ¿Cómo amar a una persona así? Esa es la tarea del cristiano. ¿Cómo amar como Jesús? Muchos dicen, pues Jesús, porque era Jesús, hijo de Dios. Pero esa es la tarea nuestra, si somos seguidores de Él. Salir de nosotros mismos para darnos por amor hacia aquel que nos ha ofendido. O también, cómo reconciliar una relación que se rompió por mi culpa, por la razón que sea. Entonces, el rencor viene a ser una actitud totalmente contraria al amor de Dios. Pero ahí está la tarea. Si nosotros queremos recibir el amor de Dios, tenemos que amarnos primero nosotros. Y si queremos recibir el perdón de Dios, primero saber perdonar y de corazón, no solo de labio, porque muchas veces podemos decir te perdono, pero guardo en mi interior el rencor. Y a la primera ocasión puedo desquitarme y sacarme, como dicen vulgarmente, la espinita. Ya quedo tranquilo. Eso no es, al contrario, te profundiza en la espina, porque eso te explota. Yo siento que cuando alguien no perdona, es como cuando alguien se tiene un globo y lo está inflando. Si no le da escape, va a estallar. Entonces, espiritualmente, psíquicamente, la gente queda destrozada. Es como un cáncer que va corriendo la vida interior de la persona y también exterior, porque se manifiesta en las situaciones exteriores. Entonces, la tarea es aprender a amar como Dios ama, y Jesús nos lo enseña. La clave ciertamente es el perdón sincero, salir de mí mismo para darme en amor al que me ofendió y amarlo de verdad como mi hermano es, y orar por esta persona, porque sabemos que está siendo víctima del demonio. Desde mi amor, desde la experiencia de Dios en mí, voy a saber salir de mí para darme al otro de tal manera que le convenza, no mi debilidad, porque perdonar no es de humillación, no, es un acto de valentía para vencer mi odio, vencer mi rencor o vencer todo lo que pueda tener dentro de mí que me impide perdonar, me impide pedir perdón. Es un acto de humildad, ciertamente, no de humillación, sino de humildad, como Jesús nos enseña siempre, ¿no? Entonces creo que la clave es el perdón del Señor para recibir el perdón de Dios. Hay una cosa, padre, no sé si usted me corrija, que yo digo que primero tenemos que llegar al convencimiento de que no es algo que me tiene que nacer, porque a veces eso lo confundimos un poco, y lo entiendo porque somos seres humanos, pero realmente no tenemos que sentirlo, más bien tenemos que estar conscientes de que eso es bueno. Yo pensando un poco cuando le dan la medicina a una persona enferma, si se tratara de que me naciera a tomarme la medicina porque me gusta, probablemente no se la va a tomar, porque normalmente no es muy agradable la medicina, sea inyección, sea pastilla, sea una cucharada, no es muy agradable normalmente. Entonces debo estar convencido que tengo que tomarme la medicina porque eso me va a ayudar. Entonces el perdón, que dejar el rencor, la cólera, la venganza, debe de ser un convencimiento para que después el efecto sí me traiga un sentimiento de confort, de tranquilidad,
de paz interior, ¿no, padre? Esto yo creo es un proceso, ¿verdad? Nacimos bien, no nacimos con maldades. Fuimos aprendiendo el rencor en el contacto con el mundo. Y en ese contacto con el mundo me voy dando cuenta de mis deficiencias y las deficiencias del mundo que se acrecientan con mi propia deficiencia. Entonces, cuando yo soy capaz de ir en ese proceso, como dice Jesús, sean santos como Dios es santo, nos invita a tener un proceso de santidad. Y ese proceso de santidad pasa por negarme a mí mismo para poder darme a los demás. Esto es como en el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una entrega mutua de libertad, una conciencia de que estamos dando la libertad totalmente al otro. Entonces, tener la conciencia que en ese proceso yo voy aprendiendo a amar al que me odia, o aprendiendo a tener relaciones fraternas con quien no hay relaciones fraternas. Es un proceso a través del cual yo voy enriqueciéndome y voy enriqueciendo también a los demás. Es un proceso que comunitariamente vamos aprendiendo la importancia de estar en comunidad. Aprendemos a perdonarnos entre nosotros mismos. Debe ser así. No al rencor, no al cáncer del odio o de la cólera que nos destroza y nos destruye. El mundo ahora necesita llenarse de Dios, volver a los orígenes, reconocer en este proceso que necesitamos arrepentirnos de verdad y pedir perdón de verdad. No guardar rencor en absoluto. Entonces siento que la clave nos la da el Señor en este proceso, que no será, es un proceso en el que voy aprendiendo a ser bueno, pero también el mundo nos enseña a ser malos. Y saber discernir, como dice Ignacio de Loyola, discernir entre lo bueno y lo malo y saber escoger los caminos que me enseña el Señor. Porque soy consciente también de que si no hago esto, yo mismo me hago daño porque voy a perder el encuentro con el Señor en forma definitiva. Y en este proceso de santificación, este proceso de negarme a mí mismo para quitar mis rencores y darme en el encuentro con el hermano que me ha ofendido, porque siempre sigue siendo mi hermano, siempre es hijo de Dios a pesar de la ofensa que ha hecho, pues ayudarle a reconocer también su ofensa y que entre en este proceso de fraternidad. Pero ciertamente es un proceso que va enseñándose y va aprendiéndose en el transcurso de la vida. El proceso que enseña Jesús, sean santos como el Señor es santo. Por ahí el Señor Jesús nos da la medicina, que Él es la medicina, por cierto. Él nos da la receta, que Él es la receta. En la carta a los Romanos 14, de la segunda lectura, dice: hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si muere, para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Creo que por ahí empieza a dar una receta el Señor de cómo llevar la situación cuando estamos en ese rencor, Juan, Carlos. Esa receta es vivir para el Señor. Y si vivimos para el Señor, entonces por ahí empieza la curación, ¿no? Dale, Juan. Es que fíjate que va unido también mucho con lo que dice el padre, ¿no? Yo te digo por mi experiencia que he trabajado con personas alcohólicas, con adicciones. No nacieron alcohólicos, no nacieron drogadictos, no nacieron enfermos emocionales. Todo fue a transcurso. Yo lo veo así como cuando tienes una computadora y la prendes, al momento que la prendes entra un virus, ¿no? Y entra ese virus en el ser humano. Ese virus que te aparta de esa conexión con Dios, porque empiezas a ver situaciones, un papá alcohólico, un papá que te golpeaba, maestros que a lo mejor te humillaban, y vas viviendo un transcurso de hechos que tienes, se le llaman, en AA se llama, tienes una muerte espiritual. Y cuando tienes esa muerte espiritual, tienes que regresar otra vez a tu inicio, ¿no? Y volver a retroceder para ver dónde te perdiste. ¿En qué momento perdí esa conexión con Dios? Entonces, si no remontamos o tenemos esa conexión con Dios, que va a tener que ser gradual, como dice el Padre, ¿no? O sea, es algo que tienes que ir aprendiendo, volverte a conectar con Dios, porque ya cuando estás conectado, de verdad, el hecho de perdonar ya no es tanto trabajo como cuando tú no estás conectado.
porque en tu cabeza no cabe, no asimila cómo puedes perdonar a alguien, ¿me entiendes? Cuando tú ya un poco te conectas a lo espiritual, puedes entender un poco más cómo el perdonar es bueno para ti, es bueno para Dios, es bueno para el hermano. Hay que pedir por el hermano que está fallando, ¿no? Yo muchas veces me ha tocado estar en el Santísimo y me he levantado y he dicho, Señor, te pido por los que están descuartizando, por los que se están drogando, por los que están vendiendo droga, y no falta alguno que me mire y me dice, pues, ¿por qué estás pidiendo por ellos, no? Pero tanto tienen el derecho de ir al cielo ellos como lo tenemos nosotros, como los que estemos haciendo algo más o menos bien, ¿no? Pero es muy difícil entenderlo cuando todavía es parte del mundo. Yo creo que por eso Jesús les dice mucho a los apóstoles, ¿no? Ya no son de este mundo, porque para poder entender esto del perdón, para poder entender todo esto que nos cuenta Jesús, tienes que dejar de ser parte de este mundo para poderlo entender, porque si no, es muy difícil entenderlo. Aquel que, por ejemplo, fue asesinado a una hija, o fue violada, o un alcohólico atropelló a su hijo, pues es muy difícil entender y perdonar algo así. Necesitas estar conectado con Dios para poderlo entender. En la parte donde dice rencor, cólera, venganza, es muy egoísta, ¿verdad? Es muy egoísta. Pero en esta parte de la carta a los romanos dice, ninguno vive para sí mismo. Entonces, es cambiar el chip de la cabeza, padre. Cambiar el chip y decir, dejarlo egoísta, y es ninguno de nosotros vive para sí mismo. Vivir del perdón no se puede vivir si yo no lo saboreo. Por ejemplo, cuando alguien quiere aprender a nadar, no basta tener un libro donde diga, lance la mano adelante, mueva los pies. Con eso no va a aprender a nadar. Tiene que meterse al agua para saborear y saber qué es lo que es nadar. Igual, se va a saber la dimensión del perdón cuando se saboree el perdón, cuando recibas perdón. Vivir en Cristo, la expresión que dice Pablo, es como darle vuelta al calcetín. Ya no vivir con mis egoísmos, con mis soberbias, con mis perezas, con mis maldades, con mi pecado. Y hacer que Cristo viva en mí, que Él entre en mí, que le abra de par en par las puertas de mi vida, de mi alma, de mi ser, de mi corazón, de mi mente, para que Él dirija mi vida. Entonces voy a ser capaz de perdonar como Jesús, y entonces voy a saber qué es eso del perdón. Qué bonito cuando uno tiene un problema y se reconcilia con las personas con las que ha tenido una fricción. Se siente eso. Si no se tiene la experiencia de Cristo, no vas a tener la posibilidad de perdonar como Cristo. Necesitamos ese contacto personal con Él, la oración personal, vivencia de la Eucaristía, ver en la persona que me ofende la persona de Cristo, ser capaces de ver eso así, amar al que me odia, lo que dice Jesús. Entonces se va a comprender que ya no soy yo el que vive, porque Cristo vive en mí. Es ya en la vida o en la muerte, ya no soy yo el que muere o el que vive, es Cristo quien está en mí. Y si vivo para Cristo, la muerte es vida. Entonces vivo para el Señor. Entender esto, teóricamente es imposible. Por eso necesitamos tener una experiencia personal con el Señor para saborear la capacidad de perdonar de Jesús, quien perdona a sus asesinos. Lo están matando en la cruz y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no van a saber? Si es lo que querían, justamente lo que querían. Entonces, pero Él dice, hay que perdonar, incluso a los asesinos, a los que te han hecho daño. Perdonar eso. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en una parroquia, no digo cuál. Pasaba un hermano de la comunidad cerca de un lugar y escuchó un llanto de una criaturita. No sabía de dónde venía. Se acercó y descubrió que en la fosa séptica habían tirado un bebé recién nacido. Entonces él se metió y se llenó de esa suciedad y sacó a esa criatura y está vivo, gracias a Dios. ¿Puedo perdonar a esa mujer que hizo eso? Cuando uno mira esas cosas crudas de la vida y del mundo actual, o cuando vemos las muertes violentas en las guerras, o los descuartizados por cualquier situación que se da, por maldad, etc., ¿puedo yo perdonar a esa gente? Entonces yo me cuestiono y digo, me cuesta perdonar, porque todavía no estoy dejando que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, voy a tener los ojos de Él para ver en esa persona que se atenta daño a un hijo de Dios que necesita conversión.
pero no se va a convertir si los cristianos no nos acercamos y con el ejemplo de vida lo transformamos. O solo a la palabra no vamos a convertir a nadie. Sí. Tiene que ser el ejemplo de vida que transforme a los demás. Primero debo transformarme yo, dejarme que el Señor me transforme para yo transformar a los demás. Entonces debo percibir, debo vivir el perdón del Señor, dejarlo que viva en mí, abrir las puertas de par en par para que sea Él el que dirija mi vida. Entonces voy a saber dar el perdón y saber perdonar. Carlos, Carlos, Pablo se va al extremo y dice, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Hay que irse un poquito al extremo, Carlos, a morir. No, literalmente, me imagino que es en nuestras debilidades, ¿no? Sí, pues precisamente lo que iba a compartir, lo que decía el padre. Sobre todo, digamos, yo puedo decir de mi caso, ¿verdad? Casi 38 años de casado, una vida desordenada por muchos años, donde la principal persona que le causé daño, ¿quién? La más cercana, mi esposa, mis hijos. Y precisamente cuando yo empiezo esa relación con Jesús, con Cristo, cuando yo abro mi corazón, cuando yo estoy convencido de que ese es el camino, ahí, fíjense, ahí es donde yo empiezo a transformarme, pero para que mi esposa me la creyera, me costó, ¿verdad? Porque pues no es fácil, pero cuando ellos van viendo, ¿verdad? Sobre todo ella iba viendo esa manera de ser mía, ¿verdad? Que yo iba cambiando, de que lo que yo quería es dejar ese hombre viejo, ¿verdad? Y como dice San Pablo, ¿verdad? Revestirme de ese hombre nuevo, de esa vestidura que agrada a Dios. Yo empecé a sentir de verdad el perdón de mi esposa. Y lo siento ahorita, después de muchos años. Nosotros ahorita, gracias a Dios, tenemos años que no tenemos una pelea grande. Tenemos desacuerdos, los normales, ¿verdad? Porque somos humanos. Entonces, es bonito cuando uno siente el perdón de la persona que más quieres. Entonces, es lo mismo. Cuando Cristo ya está en ti, ese perdón lo tienes que dar a los demás. Entender que fuiste perdonado y estás llamado a perdonar, ¿verdad? Pero siempre porque el amor debe de prevalecer. Cueste lo que cueste, como dices, hasta la muerte. Hay una receta que Jesús nos enseña, Padre, en la misma Evangelio. Una receta que a veces vuelvo a poner un poco la idea, ¿no? Para el doctor nos da la receta y nos dice, se toma esto 7 días. Y nosotros, como sabemos más que el doctor, lo tomamos nomás 3 porque ya me siento bien. Porque creo que con 3 basta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo, en el Evangelio, dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y a veces como seres humanos limitamos, Padre, decimos, hasta aquí perdono, pero no más. Sí, en ese texto el Señor da la clave. Se acostumbraba en tiempo de Jesús perdonar 4 veces solamente. Sin embargo, cuando Pedro pregunta, tengo que perdonar hasta 7 veces, está siendo generoso, porque pone 3 veces más. Y él mismo se pone la respuesta, ¿no? Pregunta y él mismo responde, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, le corrige la plana, hasta 70 veces 7, es decir, siempre, porque siempre ofendemos a Dios y siempre necesitamos de su perdón, siempre. Pero esto se necesita no solo de palabras o solo una intención. Mucha gente va a la iglesia y cree que por ir a la misa ya es santo, ya es cristiano. Esa es una palabra muy seria. Eso tiene que demostrarse en hechos concretos. Por ejemplo, el caso que pone Carlos, ¿no? Uno le puede decir a la esposa que la ama, pero si la estás pescoceando, lo estás con patada voladora y le estás diciendo que la ama, esa es palabra mentirosa. Sí. Muchas veces somos así, ¿verdad? Los hechos son los que demuestran. Vamos a la iglesia muchas veces, pero no somos verdaderamente cristianos. Vamos allá y estamos chambreando afuera. Vamos a emborracharnos. En un bautizo que yo tenía, terminó el bautizo y le dice a un compadre, bueno, compadre, ya terminado esto, vamos a echar unas polarizadas, echar una cerveza. No, hombre, ¿qué es lo que están diciendo ustedes?
Entonces, porque el acto social lo hacen. Ir a la misa o ir a una boda, ya soy yo cristiano, eso está totalmente equivocado. Y hay que purificar esa idea. El ser cristiano es un hecho concreto. Como dice la palabra que acabamos de reflexionar, es Cristo quien vive en mí. Y Cristo es acción. No solo es palabra y acción. Esto es importante. Como una fórmula, acción más oración nos lleva a la verdadera liberación. Podemos hacer esa fórmula. Si solo con palabras no basta, los hechos concretos, como dice Santiago, ¿no? Dice que tienes fe con tus palabras. Muéstrame tus hechos. Yo te demuestro que tengo fe con hechos concretos. La palabra nos sirve. O dice Juan en la primera carta, somos un atajo de mentirosos y decimos amar a Dios al que no vemos y maltratamos al próximo que está cerca de nosotros, al que sí vemos. Entonces, otra vez, volvemos a los hechos concretos. Voy a ser verdadero cristiano cuando demuestre con hechos que Cristo vive en mí, cuando sea capaz de perdonar, cuando sea capaz de pedir perdón, cuando sea capaz de corregirme, de reconocer mis fallas y caminar en este proceso de santificación al que me invita el Señor. Entonces, 70 veces 7, siempre hay que perdonar, porque siempre necesitamos el perdón del Señor. Y nos atrevemos a decir el Padre Nuestro, y ahí se dice, perdona mis ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y somos rencorosos, hacemos mentiroso al Señor. Otra vez, la palabra vacía no sirve. Tenemos que ponerle carne, eso es lo que importa. Juan, nos limitamos a veces como seres humanos y decimos hasta 4 nomás porque ya me las he hecho muchas, ya me las debía todas. Entonces nomás 4 o 3 o no sé, de repente ponemos como que tarifas, ¿no? Personales. La tercera es la vencida. Sí. La tercera es la vencida. Fíjate que el padre ahora, con lo que ha hablado, me ha hecho regresarme a muchas cosas. Él hablaba y con esto quiero llegar a lo que tú me preguntas. Él hablaba que teníamos que enseñar a disfrutar el perdón, ¿me entiendes? A saborearlo. Y me hizo recordar, porque primero para empezar a disfrutar el perdón, y quiero retomar esto porque es bien importante, y hubo un momento en mi vida que yo tuve que desnudarme y presentarme ante el Señor lo que era, y decir, soy una persona que golpeé a mis hijos, que me metí en la pornografía, en la masturbación, una persona que a lo mejor no solamente piensa en la lujuria, o sea, me desnudé con toda la vergüenza y con todo el dolor, pero disfruté el sentirme perdonado. Fue el momento más hermoso que he tenido en mi vida, cuando primero me demostré quién era, le demostré al Señor quién era, hasta lo más bajo que había caído, pero lo hermoso que se sintió el sentirme perdonado. Y yo creo que a raíz de eso, poco tengo que perdonar, poco me siento ofendido de alguien, trato de entenderlo, porque aún yo tengo que seguirme perdonando muchas cosas, y tengo que seguir pidiéndole perdón a Dios por muchas cosas. Entonces, si Dios, que es Dios, me sigue perdonando, ¿quién soy yo no para seguir perdonando a alguien más? Y yo creo que esa es la respuesta que te doy a lo que me preguntas. Yo aún ahorita sigo necesitando la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo para quitarle la tranquilidad a alguien y no dársela? Inclusive, a veces no me siento ni ofendido, o sea, no tengo ni qué perdonar porque no me ofendieron. Yo digo, pues lo entiendo, estaba pasando por un mal momento, estaba pasando por esto, y lo trato de entender. Y eso es a lo mejor un poquito de lo que tú preguntas. Sí. Voy a hacerle esta pregunta a Carlos. Carlos, yo confiado en esto que te voy a decir, porque te conozco. Y sabemos cómo somos, ¿verdad? Tú me conoces, yo te conozco. La pregunta es un poquito dura, pero te la tengo que hacer para poder llegar a lo profundo de esta situación. A veces tenemos unos comportamientos muy malos en nuestro pasado, Carlos. Y nos volvemos bien dignos cuando nos estamos acercando a las cosas de Dios, ¿no? Nos volvemos muy dignos, yo digo en el sentido, y lo digo personal, no sé si a ti te pasa, que hice un basurero de mi pasado, y después en el presente y en el futuro, yo quiero que esa persona que está junto a mí, sea mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos,
casi los quiero perfectos. Y no me doy cuenta lo que yo fui. Y a veces soy injusto porque ese de perdonar 70 veces cuesta, porque a veces ya me siento yo más digno que ellos, fíjate. Es así, la verdad. Te lo pregunto a ti. ¿Te ha pasado de alguna forma? Sí, Gabriel, y tú has estado ahí cuando hemos experimentado ese tipo de situaciones. Mira, cuando uno, como dice el padre, cuando uno va ya a misa, cuando está uno empezando a tener esa relación con Dios, con Cristo más cercano, muchas veces también la soberbia se nos sube, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que todo está bien, pero a mí en lo personal y me ha pasado que se me olvida todo ese camino, toda esa porquería, toda esa mala actitud, todo ese desastre que fue mi vida. Y a veces a la primera juzgo a la persona que más quiero por un detallito pequeño. Y me ha pasado que ya tuvimos una situación donde yo cuestioné algo pequeñito y esa vez sí me sonaron fuerte la mesa. Uh-huh. Me dijeron, ¿de verdad? Dice, y ya se te olvidó esto y el otro. Y ¿sabes qué? Me dieron una sacudida bien fuerte. Y tú estuviste ahí, Gabriel. Sí. Y creo que de ahí para acá he reflexionado más. He hecho mi examen de conciencia mucho mejor, ¿verdad? Tratando de cerrar esas heridas del pasado, pero aprendiendo a no juzgar, a no dañar, ¿verdad? Especialmente a las personas que más queremos cuando pensamos que ya por estar cercas son mejores o somos más perfectos. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Padre, en la última parte donde quería que entráramos está la parábola del que tiene una deuda al rey y para hacer el cuento corto le perdona la deuda, pero saliendo va con uno de sus hermanos y por menos de lo que le debía él al rey, lo quiere meter a la cárcel. El tener cuidado, y lo puse como ejemplo personal y de Carlos, de cómo a veces se nos olvida la deuda que nosotros tenemos, que se nos fue perdonada, no que se nos va a perdonar, que ya se nos perdonó, que es todavía más, ¿cómo se podría decir la palabra? Más fuerte, ¿no? Sí. Y nosotros nos andamos viendo, ahora sí que una deudita que nos dejaron. Qué peligroso tomar esa actitud, padre. Sí, esto se relaciona con lo que decíamos la semana pasada. Somos expertos en señalar a los demás o culpar a los demás. Y el Señor lo decía, que primero para ver a los demás tal como son, más objetivamente, debo yo ser capaz de quitar la viga que está en mi ojo para poder ver la basurita pequeñita que tiene el otro. Jesús es muy astuto y nos sabe poner cosas así un poco fuertes y las contradicciones que pone una basurita con una viga. Sí. Eso no, por lo que pone ahora, la experiencia que nos pone, esa es siempre actual, la palabra de Dios siempre actual. Eso somos nosotros. Lo dijo pensando en la humanidad, en la débil que sabe que somos los humanos. La comparación que hace con ese que le perdona el rey, que eran millones, dice, sí. Y cuando sale no es capaz de perdonar una mínima cantidad que le debía el otro. Entonces, así somos nosotros, ¿no? Queremos que Dios nos perdone todo, absolutamente todo, pero no somos capaces de perdonar una pequeña ofensa que me hicieron. Y soy rencoroso y maldigo y destrozo y hago patanadas, olvidándome de la gran deuda que tengo con Dios. Esto es grave, porque si sigo en esa dinámica, la hermana muerte va a venir pronto. ¿Y cómo me va a encontrar con esa dinámica de obsesión y de terquedad? No puede ser eso, ¿no? Aprendamos con otra parábola que nos pone Jesús maravillosa, la del padre amoroso, el hijo pródigo. Sí. Aquel que va a perder su vida y gastar su dinero en cosas. Es interesante eso porque generalmente la herencia se da cuando el papá muere,
Pero este tipo le está pidiendo al papá que le dé la herencia ya. En otras palabras, le está diciendo, muérete ya, para yo recibir la herencia. Mire qué injusto. Ese somos nosotros. Y se va, y Dios le da. Respeta nuestra libertad. Respeta al que está asesinando, respeta al que está robando. Se va para allá. Como decía el Papa Benedicto cuando llegó a Alemania y vio los campos de exterminio, dijo, Señor, ¿dónde estabas cuando sucedió esto? Como una santa protesta, ¿no? Sí. Dios respeta la libertad con la que nos ha hecho, pero también asegura, como Caín, el castigo que viene por lo que se hizo, la repercusión de eso. Y si yo no me arrepiento de verdad, con sinceridad, con esa actitud del hijo pródigo que, arrepentido de toda la patanada que hizo, regresa donde el Padre y le perdona. Ese es Dios, que nos perdona siempre. A pesar de todo, no está detrás de la puerta para darle un leñazo al otro cuando viene. Somos nosotros ese, ¿no? Que regresa arrepentido cuando toca fondo y dice, no puedo otra cosa más que estar en la presencia de mi Padre. Ahí tengo todo. Y se le devuelve el anillo porque era príncipe, los zapatos porque no podía andar descalzo, solo el príncipe andaba con sus zapatos. Se le devuelve la dignidad de hijo de Dios. Entonces, cuando reconocemos nuestra falta con sinceridad y nos ponemos en las manos de Dios, como dice el Salmo 51, un corazón contrito te ofrezco, Señor. Y un corazón contrito, humillado, avergonzado, tú no lo desprecias. ¿Qué te ofrezco? Mis dudas, mis miedos, mis incoherencias, mi pecado, el ramillete de flores que te ofrezco, es eso, mi pecado, mi miseria. Y Él lo recoge con alegría, con gozo, porque es nuestro Padre amoroso. Mira nuestro arrepentimiento, ha puesto un espíritu que nos invita a la conversión. Entonces, ese texto que tú has señalado es fundamental para ver la dimensión del amor de Dios, para que aprendamos también a dimensionar la maravilla del perdón y de la reconciliación entre nosotros. No llevar cuentas, como dice otra palabra. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Nadie. Gracias a Dios que Dios tiene Alzheimer, se olvida de nuestros pecados, de la tacuacinada que hacemos. Un Alzheimer santo, ¿no? Se olvida de todo y nos reconoce como hijos otra vez y nos apapacha y nos acaricia a pesar de lo que hicimos, pero nos mira arrepentidos. Ese texto es maravilloso para reconocer la grandeza del amor de Dios y que aprendamos también de esa grandeza para perdonarnos nuestras pequeñeces entre nosotros. Bueno, pues hoy ha sido una noche muy bendecida, Padre, por su presencia. Antes de terminar, una reflexión y después si el Padre nos hace el favor de hacer la oración final, pero la bendición final. Juan, una reflexión para la persona que esté viendo el video hoy o mañana, cuando lo busque en YouTube, si nos haces el favor. El micrófono. El micrófono no se te escucha. Juan. Micrófono. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, nada más a quien nos esté escuchando, nos vaya a escuchar en el futuro, en las próximas horas. Si estás pasando por momentos donde estás lleno de ira, lleno de rencor, lleno de resentimientos, se dice por ahí que el resentimiento es como el veneno que te estás tomando tú. Tristemente, y si te fijas y te reflexionas por un momento, te estás haciendo daño a ti mismo, estás haciendo daño a la gente que amas, a tu esposa, posiblemente a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Y cada vez, y te lo digo porque te entiendo, cada vez te vas hundiendo más en un hoyo oscuro donde sientes que no hay salida, donde sientes que no hay motivo para seguir viviendo. Te pido que en un momento de reflexión hables con Dios, te pongas en sus manos, busques un sacerdote, cuéntale todo, desnúdate, no tengas vergüenza. Dios te conoce tal y como eres. Te aseguro, como yo, que en el momento que te desnudes, te quites todas esas cosas que te están molestando, vas a sentir una plenitud, porque en ese momento te vas a dar cuenta de que eres hijo de un Padre misericordioso, de un Padre que siempre ha estado contigo
que posiblemente ahorita no te des cuenta, pero que va a estar contigo y estará contigo. Y en ese momento vas a encontrar esa pequeña luz al fondo, donde vas a encontrar ese descanso, esa paz, esa tranquilidad, y que automáticamente le vas a poder dar a tu familia que tanto amas también esa paz y esa tranquilidad. Si yo te pudiera preguntar ahorita cuánto amas a tu familia, yo pienso que dirías que las amas con todo tu corazón, pero en realidad en este momento les estás demostrando que los amas así como piensas. Es momento de que hagas un pare en tu vida. Es momento de que pares la velocidad y te pongas en las manos de Dios. Te aseguro que vas a encontrar lo que buscas, esa paz interior que necesitas, y que ojalá y a partir de ese momento puedas empezar a tener, como lo dijo Jesús muchas veces cuando llegó a algún lugar, que la paz esté contigo. Padre, pues muy bonito y muy interesante todo lo que nos ha compartido. Gracias por su compartir, por su sabiduría. Aprendemos todos hoy. Y si nos hace el favor de hacer una oración o si tiene algo que agregar. El Señor dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, todo es hermoso porque el Señor está entre nosotros y nos inspira a todos a decir sus palabras. Hagamos la oración para concluir este momento especial de encuentro fraterno. Padre Santo, te damos gracias por este momento de reflexión, de oración. Señor, rico en misericordia, de bondad infinita, rico en perdón, en generosidad. Te agradecemos y te pedimos a la vez que nos ayudes a ser conscientes de nuestra necesidad de volver a ti, que reconozcamos que nos apartamos continuamente de ti. Ayúdanos para que no nos soltemos de tus manos, que seamos capaces de perdonarnos entre nosotros, seamos capaces de volver a ti también pidiéndote perdón con humildad y con sinceridad. Danos la paz que tanto necesitamos, este mundo que tanto se destroza por el odio, por el rencor. Ayúdanos para volver a ti. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos, pues, con tu amor, con tu misericordia, que tu Santo Espíritu nos acompañe, para que seamos capaces de perdonar como tú, de amar como tú. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos despedimos, pues, pidiendo la bendición del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor les acompañe a todos ustedes. Esté con nosotros también. Un saludo a José Nájera, a Samantha Medel, Lorenzo López, Óscar Aceves, Cecilia Díaz, Baltasar Ojeda, Arturo Linares, Olga Valenzuela y a todos los que van a ver este bonito video mañana, pasado, cuando lo subamos en YouTube, en TV Crosswalk. Los esperamos el próximo lunes con otro programita más de Café con San José. Carlos, José, padre. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, un saludo para todos. Si me esperan un segundo y gracias por su